Bueno, vamos directo al grano. Si miramos al cielo hoy, casi todos los aviones comerciales tienen dos motores, ¿verdad? Es lo normal, pero hubo una época increíble en la que gigantes de tres motores, los famosos trimotores, dominaban por completo las rutas internacionales. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes de la aviación comercial. Y ojo, porque en este análisis no solo veremos la evolución tecnológica, sino un verdadero drama industrial, literalmente una épica de proporciones gigantescas. Hablamos de leyendas imponentes como el McDonnell Douglas DC-10 y el Lockheed L-1021 TriStar. Vamos a explorar su rapidísimo ascenso gracias a un vacío legal bastante curioso, esa rivalidad feroz entre dos gigantes aeroespaciales, los errores de ingeniería que, lamentablemente, resultaron fatales y su sorprendente renacimiento hoy en día. Es una historia profunda sobre ambición corporativa, tragedias que se pudieron evitar y esa búsqueda implacable de la eficiencia que cambió para siempre nuestra forma de volar. Así que nuestro recorrido de hoy tiene 5 actos. Primero, el nicho de los trimotores. Segundo, ese duelo a muerte entre McDonnell Douglas y Lockheed. Tercero, la ambición, las crisis y las tragedias. Cuarto, la normativa ETOPS y el declive definitivo. Y por último, los sobrevivientes en la actualidad. Empecemos con la primera parte, el nicho de los trimotores, la fiebre del oro regulatoria. Para entender cómo nacieron estos gigantescos aviones, tenemos que viajar un poco al pasado y entender un entorno bastante peculiar. En 1936, la aviación era, digamos, un poco caprichosa. Los motores de pistón fallaban con muchísima frecuencia, así que por pura precaución se impuso una regla súper estricta. Los aviones bimotores no podían volar a más de 100 millas de un aeropuerto de desvío. Si fallaba un motor, necesitaban tierra firme muy cerca. Luego, en 1953, la FAA formalizó esto como la famosa regla de los 60 minutos. Básicamente, esto significaba 0 vuelos transoceánicos directos para los bimotores. Pero el verdadero punto de inflexión, el gran cambio, llegó en 1964. Presionada por aerolíneas que querían expandirse, la FAA hizo una exención para los aviones de 3 motores. Y ¡boom! De la noche a la mañana, esta pequeña exención les dio a los trimotores un monopolio total en las lucrativas rutas intercontinentales. Tenían la seguridad necesaria para cruzar océanos, pero costaban muchísimo menos de operar que los inmensos cuatrimotores de la época como el Boeing 747. Se había creado, por decreto, una mina de oro comercial multimillonaria. Pasemos a la sección 2. McDonnell Douglas contra Lockheed. Un choque de filosofías. Imagínense la situación. Había una demanda clarísima por parte de aerolíneas gigantes como American Airlines. Necesitaban aviones de inmensa capacidad, pero lo suficientemente ágiles para operar en aeropuertos con pistas cortas y complicadas como LaGuardia de Nueva York. Las apuestas estaban por los cielos, así que dos titanes aeroespaciales decidieron ir a la guerra por este mercado exacto, apostando literalmente el futuro de sus empresas. Pero, y aquí está el detalle, lo hicieron con mentalidades completamente opuestas. McDonnell Douglas tenía una presión de presupuesto brutal. Su enfoque fue súper conservador, pragmático, enfocado en la economía. Decidieron reutilizar tecnología del viejo DC-8, buscando simplicidad mecánica y máxima capacidad de carga. Lockheed, por otro lado, dijo, vamos con todo. Ellos concibieron el L-110 TriStar como una maravilla absoluta de la ingeniería. Querían redimirse en el mercado civil y crearon un verdadero escaparate tecnológico, con una aviónica que parecía sacada del futuro y una aerodinámica perfecta. No les importó lo increíblemente compleja o cada que fuera la idea. Y la parte más intrigante de este drama es ver cómo estas filosofías divergentes se convirtieron en metal, en cables y en decisiones de diseño fundamentales. Hablemos del famoso tercer motor, el de la cola. McDonnell Douglas lo puso directo allá arriba, sostenido por un pilón recto sobre el fuselaje. Sí, se veía tosco, algo crudo, pero era un diseño increíblemente simple, muy sólido estructuralmente y, sobre todo, un sueño para los mecánicos a la hora del mantenimiento. Lockheed, en cambio, estaba obsesionado con la aerodinámica y con hacer la cabina súper silenciosa. Entonces, decidieron ocultar ese tercer motor en lo profundo de la cola, creando un conducto en forma de S para que le entrara el aire. Estéticamente era hermoso, pero una verdadera pesadilla para fabricar y mantener. Además, Lockheed tomó una decisión corporativa enorme. Firmaron exclusividad absoluta con los revolucionarios motores Rolls-Royce RB211. El DC-10, siempre yéndose por lo seguro, usó motores General Electric super probados. Al final, el TriStar era un poquito más rápido, volando a Mach .85 y más lujoso. Pero atención aquí, porque estas decisiones específicas terminarían siendo la perdición de ambas aeronaves. Llegamos a la sección 3. Ambición, crisis y tragedias. La caída de Ícaro. Bueno,
esa innovación audaz y sin frenos siempre pasa factura. Ahora entramos en una fase donde ambas compañías se enfrentaron a crisis devastadoras provocadas, irónicamente, por sus propias filosofías de diseño. El gran error fatal de Lockheed fue precisamente esa exclusividad con Rolls-Royce. En un intento de hacer un motor más ligero y eficiente, Rolls-Royce apostó ciegamente por usar aspas de fibra de carbono. Era algo adelantadísimo a su época. Pero el desastre ocurrió en las pruebas de impacto de aves. Ya saben, esa prueba donde disparan aves congeladas a altísima velocidad hacia un motor en pleno funcionamiento. Pues las aspas de carbono se hicieron pedazos, un fallo catastrófico. Tuvieron que rediseñar el motor a las prisas usando titanio, que es pesadísimo y súper complejo de trabajar. Los costos se dispararon a la luna y, trágicamente, Rolls-Royce colapsó y se declaró en bancarrota en 1971. Y como el conducto en S del TriStar estaba diseñado a la medida exacta de ese motor, no podían usar ningún otro. Así que toda la línea de ensamblaje de Lockheed se paralizó por completo. Este retraso letal de casi un año fue un regalazo para el DC-10, que se adelantó y dominó el mercado tempranamente. Pero cuidado porque la rápida victoria comercial del DC-10 escondía un defecto letal, causado directamente por su obsesión con ahorrar costos y peso. Para entender la magnitud de esto, piensen que a gran altitud un avión está fuertemente presurizado, básicamente actúa como un globo inflado a alta presión. Para tener más espacio de carga, la inmensa puerta trasera del DC-10 se diseñó para abrir hacia afuera. Esto iba en contra de la norma de la industria, donde la misma presión interna empuja la puerta y ayuda a sellarla. La puerta del DC-10 dependía de unos pequeños pestillos mecánicos para no salir volando violentamente. Peor aún, un defecto de diseño permitía que los maleteros forzaran la palanca desde afuera, haciendo que los indicadores mostraran falsamente que la puerta estaba bloqueada, cuando en realidad no lo estaba. La consecuencia de este error ocurrió en 1974, con el vuelo 981 de Turkish Airlines. A 12.000 pies de altura la puerta cedió y salió volando. Ocurrió una descompresión explosiva tan brutal que todo el aire salió de golpe, y la fuerza fue tan masiva que el piso de la cabina de pasajeros se hundió sobre la bodega de carga. Lo verdaderamente trágico es que los cables de control de vuelo pasaban exactamente debajo de ese piso. Al colapsar, los cables se cortaron por completo, dejando al avión absolutamente incontrolable. El escrutinio público y de los medios fue implacable, pero la reputación del DC-10 recibiría un golpe aún más devastador en 1979 con el vuelo 191 en Chicago. Durante el despegue, debido a un procedimiento de mantenimiento defectuoso, un motor se desprendió por completo del ala izquierda, voló por encima y cortó las líneas hidráulicas críticas. Todo avión pierde sistemas en un accidente, claro, pero el DC-10 tenía una vulnerabilidad terrible. Sin presión hidráulica, los LATs del ala, que son unos paneles frontales que ayudan a mantener la estabilidad a baja velocidad, se retrajeron automáticamente por la fuerza del aire. El ala izquierda perdió sustentación al instante, el avión dio un giro incontrolable y esto resultó en el accidente más mortífero en toda la historia de los Estados Unidos. La reacción de la FAA fue drástica y sin precedentes. Suspendieron el certificado de vuelo del DC-10 completo, dejando a toda la flota nacional en tierra durante semanas. La confianza de la gente se evaporó. De hecho, la prensa empezó a llamarlo con el terrible apodo de la Cámara de la Muerte, una mancha oscurísima que marcaría a McDonnell Douglas para siempre. Pasemos a la sección 4. ETOPS y el declive definitivo, el cambio de paradigma. Mientras la imagen pública de los trimotores se caía a pedazos por las crisis, una revolución silenciosa en la ingeniería moderna estaba a punto de darles el tiro de gracia. Gracias al uso de metales de alta resistencia y a las computadoras de control de vuelo, las fallas mecánicas se redujeron a niveles estadísticamente insignificantes. Ya no era común que un motor moderno se apagara en pleno vuelo. De hecho, pasó a ser algo rarísimo. Y respondiendo a esta nueva y asombrosa fiabilidad, surgieron las normas ETOPS. Estas reglas certificaban que los nuevos aviones de 2 motores eran tan seguros y resistentes que ya podían hacer exactamente las mismas rutas transoceánicas largas que antes estaban reservadas por ley a los de 3 o 4 motores. De pronto, tener ese tercer motor en la cola pasó de ser un salvavidas legal indispensable a convertirse en un peso extra totalmente obsoleto. Y el impacto económico de este avance fue monumental. Para ponerlo en perspectiva, un bimotor moderno como el Boeing 767 demostró que consumía unas asombrosas 7.000 libras menos de combustible por cada hora de vuelo comparado con un TriStar en el mismo trayecto. 7.000 libras. Al quitar el inmenso peso del tercer motor, eliminar esa resistencia aerodinámica extra y borrar los altísimos costos de mantenimiento de un motor allá arriba en la cola, la eficiencia era simplemente imbatible. Las aerolíneas operan con márgenes minúsculos, así que ahorrar verdaderas fortunas en cada vuelo lo cambiaba todo. Las matemáticas eran tan claras que las compañías se dieron cuenta de que reemplazar toda su flota por bimotores se pagaba solo en cuestión de meses, exclusivamente con lo ahorrado en combustible. El colapso del mercado de los trimotores no fue casualidad ni moda pasajera, fue una sentencia dictada por matemática corporativa pura y dura.
El evento de extinción fue rapidísimo y sorprendentemente metódico. En 1985, la norma ETOPS 120 permitió a los bimotores alejarse hasta 2 horas de un aeropuerto de emergencia. Apenas 3 años después, en 1988, se amplió a 3 horas, lo que en la práctica abrió más del 95% de todo el planeta a vuelos directos con aviones de 2 motores. Las aerolíneas empezaron a retirar y desguazar sus inmensas flotas de trimotores casi de la noche a la mañana, porque eran demasiado caros de volar. Y finalmente, para el 2007, estas normativas se unificaron a nivel mundial, marcando el final absoluto de la necesidad regulatoria de tener más de 2 motores para vuelos de pasajeros súper eficientes. Y llegamos a nuestra última sección, los sobrevivientes de la actualidad, renacimiento y legado. Aunque estas aeronaves desaparecieron rápidamente de los aeropuertos comerciales, la historia tiene un giro, no sé, bastante noble. Estas máquinas robustas, ruidosas y gigantescas encontraron una segunda vida, un propósito totalmente nuevo. Debido a su masiva capacidad de carga y a esa potencia bruta de los 3 motores, se convirtieron en la plataforma perfecta para misiones extremas donde los bimotores modernos simplemente no dan la talla. Hoy en día, aviones masivos de Ten Tanker Air Carrier hacen maniobras súper peligrosas volando bajísimo sobre valles en llamas para apagar incendios forestales, soltando hasta 9.400 galones de retardante en segundos. Por otro lado, la organización humanitaria Orbis transformó uno de estos inmensos aviones en un hospital oftalmológico volador de alta tecnología. Literal, un quirófano móvil que viaja por países en desarrollo devolviéndole la vista a miles de personas. Y también operadores privados como Omega los usan diariamente para el complejo reabastecimiento en pleno vuelo de fuerzas militares alrededor del mundo. De aviones de pasajeros repudiados pasaron a ser los héroes modernos y anónimos del cielo. Y bueno, todo esto nos deja una reflexión final muy profunda sobre la historia industrial. La inmensa y fugaz era de los trimotores fue un puente vital, ese eslabón perdido entre los pioneros ruidosos de hélice del pasado y los bimotores ultra silenciosos y controlados por computadora que usamos hoy. Nos regaló una época de audacia fenomenal, donde los ingenieros asumían riesgos increíbles persiguiendo aerodinámicas perfectas o buscando empacar la mayor potencia posible. Sí, hoy en día la aviación comercial es astronómicamente más segura, barata y predecible que nunca, gracias a esa eficiencia implacable y el análisis de datos. Pero al ver a estas bestias de 3 colas desvanecerse en los libros de historia, cabe preguntarse verdaderamente por el precio de esa eficiencia. Queda la incógnita de si esa implacable búsqueda de rentabilidad cerró la puerta para siempre, y si alguna vez volveremos a presenciar una ingeniería tan atrevida y espectacular en los aviones de pasajeros. Definitivamente es algo en lo que pensar la próxima vez que miremos hacia las nubes.